Hace más de un siglo, el mundo era un lugar donde los caballos eran el motor de la vida. Las calles se llenaban de relinchos y ruedas de madera. Nadie imaginaba que en pocas décadas, aquel mundo lleno de polvo y carruajes sería reemplazado por el rugido de motores y el olor a gasolina. Fue en ese cambio donde nació una de las mayores revoluciones tecnológicas y culturales de la humanidad, el automóvil. Todo comenzó con la necesidad más básica del ser humano: moverse más rápido, más lejos y con menos esfuerzo. A finales del siglo XIX, ingenieros visionarios como Carl Benz, Gottlieb Daimler y Henry Ford comenzaron a transformar sueños en máquinas. Benz presentó en 1886 su Motor Wagon, un triciclo con motor de combustión. Era tosco, lento, pero representaba algo gigantesco: la promesa de la movilidad individual. Durante las primeras décadas del siglo XX, los coches eran artículos de lujo. Pocas personas podían costearlos. Tener un automóvil era símbolo de riqueza, una excentricidad de los poderosos. Pero eso cambió cuando Henry Ford introdujo la producción en cadena en 1913. El Ford Model T democratizó la movilidad. Por primera vez, una familia de clase media podía tener su propio coche. El automóvil pasó de ser un lujo a una necesidad. El mundo se hizo más pequeño, las distancias se acortaron, las ciudades crecieron y la carretera se convirtió en sinónimo de libertad. Sin embargo, conforme el coche se integraba en la vida cotidiana, su significado comenzó a transformarse. Ya no era solo una herramienta, era una extensión de la personalidad. En los años 50 y 60, tras la Segunda Guerra Mundial, los coches se convirtieron en íconos culturales. Las carrocerías se llenaron de curvas, cromados y colores brillantes. Marcas como Chevrolet, Cadillac o Ferrari no solo vendían motores, sino sueños. Tener un coche ya no era solo poder moverse, era decirle al mundo quién eras. Los coches deportivos, los muscle cars y los descapotables marcaron una época en la que la velocidad y el estilo definían el estatus social. Un Ford Mustang o un Corvette no solo transportaban cuerpos, sino ego, libertad y rebeldía. En los suburbios estadounidenses, el sonido de un motor V8 al amanecer era una declaración de independencia. Y mientras los autos se convertían en símbolos de identidad, también encontraron un nuevo escenario donde brillar: las carreras. Desde los primeros circuitos de tierra hasta las competiciones más sofisticadas como la Fórmula 1 o Le Mans, el automóvil dejó de ser solo una herramienta para moverse. Se transformó en una máquina para competir. En las pistas nació una cultura de innovación que cambió la industria para siempre. Los ingenieros comenzaron a experimentar con nuevos materiales y tecnologías, buscando un solo objetivo: la velocidad. Y aquí entra en escena un material que cambiaría para siempre el diseño automotriz: la fibra de vidrio. Ligera, resistente y moldeable, la fibra de vidrio permitió crear carrocerías más aerodinámicas y eficientes. En los años 50, coches como el Chevrolet Corvette la adoptaron como parte de su estructura, demostrando que la belleza no tenía que ser de acero. Gracias a este material, los fabricantes pudieron crear formas más libres, más estilizadas, y reducir el peso sin sacrificar la resistencia. En el mundo de las carreras, la fibra de vidrio se volvió esencial. Los autos podían alcanzar mayores velocidades, mejorar su maniobrabilidad y reducir el consumo de combustible. Más adelante, este concepto evolucionó hacia materiales aún más avanzados como la fibra de carbono, heredera directa de la misma idea: fuerza sin peso. Pero los coches no solo dominaron las pistas. Con el paso del tiempo, se adueñaron también del cine, la música y la imaginación colectiva. En los años 70 y 80, películas como Bullitt o Mad Max mostraron coches que eran tanto protagonistas como los propios actores. Sin embargo, fue en los 2000 cuando una saga cinematográfica encendió definitivamente la pasión global por la cultura automotriz: A Todo Gas o Fast and Furious. Estas películas transformaron el automóvil en símbolo de hermandad, rivalidad y poder. Mostraron cómo los coches podían ser una extensión del alma, del carácter. No se trataba solo de correr rápido, sino de vivir intensamente. Los motores rugiendo en las calles, el brillo del nitro y los chasis modificados con fibra de vidrio, spoilers y alerones, dieron forma a una nueva generación de soñadores: los fanáticos del tuning.
De pronto, modificar un coche no era solo cuestión de mecánica, sino de arte. La fibra de vidrio, con su maleabilidad, permitió a los diseñadores y aficionados crear piezas únicas, personalizar parachoques, capós y alerones. Cada auto se convirtió en una obra de expresión, una declaración visual de identidad. Hoy, en pleno siglo XXI, los coches han seguido evolucionando. De los rugidos mecánicos de los V8, pasamos al suave zumbido de los motores eléctricos. La inteligencia artificial, los sensores autónomos y las pantallas táctiles han redefinido la experiencia de conducir.